Cuando tú quieras, ya yo hice ejercicio. Perfecto. En este segmento tengo un invitado que nos va a hablar sobre su trayectoria, pero yo quiero presentarlo con bombos y platillos. Espera un momento. Personalidad en la radio con más de 18 años de experiencia en formatos latinos, tropical, talk radio en español. Su carrera empezó como DJ en estaciones de radio en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y de ahí incursionó a diferentes estaciones de radio en Estados Unidos, Tampa, Massachusetts, donde se dio a conocer, y más recientemente en la ciudad de Nueva York, New York, como personalidad de la radio en Univision Radio. Está con nosotros Paul Easy. ¡Hey! ¡Hola! Oye, pero yo soy una superestrella con todo eso que tú dijiste. Me encantó poder presentarte así porque te lo mereces y viene a hablarnos sobre su trayectoria. Bienvenido, gracias por concederme estar ahí entrevistándote, hablando contigo. Gracias, Daisy. Mira, agradecido, de verdad, bien agradecido de que estemos aquí hoy conversando. Hoy que para mucha gente es un día diferente, porque parte de la maldición de una cuarentena. Y tú sabes que se envuelven muchísimas actividades y que tú te hayas detenido en tu trajinar para conversar conmigo, eso es una gran cosa. Yo feliz y, óyeme, bendecido, la palabra nueva, ¿verdad? De todo el que logra algo, bendecido, el hijo favorito de Dios. Exacto. Sí, para las personas que tal vez conecten más adelante con este video, estamos haciendo este video en tiempo de cuarentena. Sí. En lo que es el aislamiento, distanciamiento social, decidimos reunirnos y decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer esta intervención, primero porque lancé mi producto digital, el Crea tu Podcast, y aquí Mr. Paul me dio la patadita de la suerte también ahí, y ahí apoyándome como siempre, y dije, tienes que venir a hablarnos, primero háblanos un poquito de ti, Paul, ¿cómo empezaste? Empieza desde... ¿En República Dominicana naciste? Sí, yo empecé en República Dominicana gracias a mi hermano. Mi hermano, quien es cantante, siempre me sintió la inquietud y un día me dijo, mira, yo voy a hablar con un amigo que tiene una emisora para que te dé el chance. Y yo empecé con un programa propio, o sea, mi primera vez en radio, yo empecé con un programa mío, duró 2 semanas. Así es la vida, o sea, uno nunca es tuyo, era tuyo. Era mi show, o sea, gente que llevaban 20, 30 años en radio, nunca habían hecho un show suyo, yo me atreví, yo dije, bueno, yo me atrevo. Ahí me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba, yo dije, bueno, me falta aprender mucho del negocio, pero fue algo bueno el caerme esa primera vez, porque eso me dio la oportunidad de yo detenerme, pensarlo, conocer un poquito, entonces arrancar ya con una perspectiva diferente. Exacto. Entonces tú viniste como un adolescente, como quien dice, entraste, yo sé de esto, y los locutores que estaban ya, que tenían tiempo, dice, ¿qué dirían de ti? Y este loco. Y este loco, y este tipo, ¿quién es? Sí, entonces, luego de eso, entonces me junté con otro locutor llamado DJ Gordy, quien tiene muchísimos años en la radio de Santiago. Hoy día tiene un show muy bueno en las mañanas. Y entonces empezamos nosotros a hacer un show de 11 a 12 llamado Hablando con la Gente. Tan simple como eso. Hablando con la gente. Y ahí duramos unos cuantos meses. Entonces, en KB94 fue que conocí a Macho Macho, Tito Díaz y los otros muchachos que estaban ahí con ellos. Y me dieron la oportunidad de participar en el talk show llamado El Tapón de las 5, que es una institución en la radio del Cibao por más de 20 años. Bueno, ya tiene más de 20 años, en el momento no tenía tanto. Y yo empecé con ellos en el show que ya estaba establecido. Ellos me dieron el chance de entrar por la picardía, el repentismo, entre otras cosas. Y Macho un día me dice, pero ven, porque yo hablaba desde atrás. Tú sabes, cuando entra alguien en la cabina que te dice algo de lejos, me dice, no, pero ven, dilo aquí en el micrófono. Y esa fue mi primera intervención en un talk show armado con nombre y con patrocinadores nacionales. Mira cómo te recuerdas de eso. Es que ese momento que te abrieron el micrófono, mira eso. Claro. Yo recuerdo también la primera vez que me dijeron, siéntate ahí y di unas cuantas cosas. Preséntate, dije, preséntate. Dije, yo soy... Ajá. Exacto, yo soy aquí la nueva, qué sé yo. Es emocionante en ese momento. Pero muy emocionante. O sea, nosotros pertenecer a la cadena que pertenecía en su momento un Jochi Santos, un Nelson Javier,
un Alejandro Sánchez, wow, Francis Moya. Yo te puedo mencionar a todas las personalidades grandes de la radio en República Dominicana y la televisión que pasaron en algún momento por esa cadena. O sea, y te hablo de RCC, Radio Cadena Comercial. La gente de la capital, a nosotros los del Cibao siempre nos miraban, los del norte del país, en República Dominicana, siempre nos miraban como que nosotros éramos las ligas menores de la radio. Y sí, quizás tenían razón en algunas cosas. Ya cuando uno conoce más el negocio en la gran ciudad, entonces uno lleva eso a Santiago, aunque Santiago, te voy a decir algo, en Santiago se hace la mejor radio del mundo. Punto. Exacto. La radio más puntual, la radio más divertida se hace en Santiago, República Dominicana, o desde Santiago. Y tú encuentras locutores en Nueva York, en Filadelfia, en Miami, y en algún momento escucharon radio del Cibao de República Dominicana. La radio más chispeante. Sí. La radio en la capital era un poco más pasiva, más mellow, más tranquila. Era como más el swag que el swing. Pero más tigueraje también en la capital, también, como un tigueraje fuerte. Y en Santiago es un poquito como más jocoso, es un poquito como más coloquial también, yo diría. Un poquito como más de pueblo, de nuestra gente. En la capital es un poquito más tigueraje. Tigueraje, para las personas que tal vez no entienden, es que son como más calle, mucho más calle. Sí, mucho más callejero, pero en Santiago, y mira para que tú veas cómo son las vainas, en Santiago trazó la pauta, y no temo equivocarme en esto, porque a la capital llevaron locutores como el Cafre, que era una institución salsera en Santiago, el Negro Cafre, esa velocidad del Cafre, ¡hey, Cafreado contigo! El campamento de la salsa, o sea, y ese swing, ese sabor que tenía el Cafre, lo llevó a la capital. Entonces, locutores que eran de Bonao, que es parte del Cibao también, iban a la capital a hacer buena radio. Y te puedo mencionar lamentablemente un desaparecido gran amigo mío que hizo historia en la Mega de Nueva York, la emisora Mega en Nueva York, que fue el Boy from Bonao. El Boy from Bonao cambió la radio capitaleña también, o sea. Con esto no te quiero decir que eran los únicos tipos que hacían radio en la capital y marcaban. No. En la capital siempre ha habido buenos locutores que han marcado la pauta. Ahora, ese swing, ese caché, ese sabor venía del norte. Del Cibao. Del Cibao, claro. Se sentía. Y con esto me estoy ganando muchísimos enemigos con lo que te estoy diciendo. Pero después dijiste, voy para donde se mueve otro swing. Mira, yo me quedé ahí yo conocí el negocio, o sea, hacer parodias junto con Macho Macho, Tito Díaz y los demás muchachos, el Chico Happy, hacer historias en la radio, el repentismo, saber que lo que se dice en la casa y en la calle no necesariamente funciona en radio. Los chistes que se hacen en la esquina con los muchachos no siempre se deben contar en radio o no se cuentan igual en la radio. Exacto. Porque tú no tienes un público presencial, o sea, tú no sabes quién te está escuchando, tú no sabes dónde te están escuchando. Entonces, ahí entra el aprendizaje del cuidado del vocabulario, cómo decir las cosas, a qué dinámica. Decir. Sí. Entonces, ahí yo aprendí, yo que vengo de una familia donde todo el mundo canta, ahí yo empecé a esas canciones que yo hacía parodias en casa, hacer la parodia pero en radio. Chulo. Temas que se convirtieron en éxitos nacionales. Llegaron a Nueva York, Miami. O sea, sí. Pero como eran de tema local, no podían necesariamente facturar en Nueva York, pero sí al dominicano que viene, que está en Nueva York, le llegaba, lo transportaba. Exacto. Y funcionó, o sea, funcionó eso. Luego de KB94, un día, lo recuerdo como hoy, el Boy me dice, el gran amigo mío de la Mega de Nueva York, el Boy from Bonao, me dice, te vas a quedar en Santiago comiendo quipes, me dijo un día, un programa que yo hacía en la tarde. Y así se llamaba el programa, se llamaba así, Comiendo Quipe. No. O sea, es un decir. Ay, te agarré. Es como decir perdiendo el tiempo. Claro, yo no lo estaba perdiendo, pero yo estaba aprendiendo cosas nuevas. Y yo dije, voy a Nueva York a ver qué pasa. Exacto. No entré a la Mega de Nueva York en ese tiempo. De hecho, entrar a la radio neoyorquina es sumamente difícil para quienes tienen la intención y la idea. No imposible, no es imposible.
es difícil, que es otra cosa. Si usted quiere hacer algo, usted quiere llegar a radio, televisión, satelital, láncese. El primer paso es empezar a hacerlo. Vine a Nueva York, visité los estudios de la emisora, no pasó nada en ese tiempo. Bueno, entonces yo me fui a Miami. En Miami viví entre Miami y Tampa viví unos 7 años más o menos. Y desde Tampa Bay, entonces, me llamó mi hermano Richie en Massachusetts. Otra vez por vía de mi hermano. Sí, porque es músico también. Richie Sí. Herrera, de la banda X. Entonces, el músico está en ese mismo mundo y dice, pero ven acá, mi hermano, ¿le gusta lo de la radio? ¿Tú estás en eso? Porque Richie ya estaba en radio. Él tenía un show en la mañana llamado El Calentón de la Mañana. Ahí ¿Qué fue pasa? que tú llegaste, ok. Yo entro entonces a hacer reportajes a distancia desde Tampa Bay a Massachusetts. Y ahí Richie me da la oportunidad. O sea, en este transcurso han pasado muchísimas cosas. Yo he hecho comerciales, he trabajado con marcas nacionales e internacionales, he hecho cosas, he grabado narraciones, en fin. O sea, un sinnúmero de cosas para aprender. He hecho ventas de radio. De todo. He intentado hacer radio en internet cuando la radio en internet era un sueño o una estupidez, como le decían a uno antes. Tú vas a hacer radio en internet, tú eres loco. Y ahora mira dónde estamos. Eso nadie lo va a consumir y mira dónde estamos. Si tú no estás en internet, no existes, punto. Exacto. Entonces, ahí empezamos a hacer personajes también que yo hacía en Santiago. Empezamos a hacer personajes en Massachusetts. Empezamos a hacer parodias otra vez, o sea, y el show fue esa gran plataforma para mí, para yo conocer la radio como se hacía ahora en Estados Unidos. Exacto. Eso a mí me abrió un mundo totalmente distinto. Yo desconocía tantas cosas de la radio porque uno, si bien es cierto, en República Dominicana se hace muy buena radio, también es cierto que cuando tú llegas a un mercado como el mercado estadounidense, en cualquiera de los rincones de Estados Unidos, donde se haga radio, las cosas tienen sus diferencias. Exacto. Y están abiertas a un espectro más grande. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la puntualidad, se habla mucho del timing, se habla mucho de... El timing, muy importante el timing en Estados Unidos comparado con Latinoamérica. No es el mismo timing en República Dominicana. Hay situaciones, bueno, es que la forma del dominicano, la forma como somos, un poquito más informal, esa sería la palabra más bonita de ponerlo, informal. Con el tiempo, nosotros tendemos a redundar mucho. Ajá. Y en Estados Unidos es boom, 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 es por segundo, eso es militar. Sí. Y entonces todo tiene su belleza en República Dominicana, su forma de ser, claro. Pero el llegar aquí es como cambiar, hay que cambiar el librito en ese sentido, ¿verdad? Sí, hay que cambiarlo totalmente. Entonces tú sientes como que tú estás como perdido, tú dices, pero la radio no es así, mira. Y tú te sientes hasta incómodo porque tú dices, no, pero la radio buena es la que se hace allá. Eso es cuando tú empiezas. Luego que ya tú te integras y tú ves cómo funciona la vaina, entonces tú dices, espérate. Le cogiste el piso. Tú le coges el piso. Entonces, tener a alguien que ya lleva muchos años en el negocio como Richie al lado. Porque Richie un día me dice, tú eres un caballo salvaje que hay que llevarlo aguantado. Porque no, él te dice de una vez. Si te dejo, mañana te van a botar de la radio. Aquí te botan de la radio. Sí. Porque yo soy muy picante, a mí me gusta mucho el doble sentido y tendía a decir cosas, porque eso yo gracias a Dios lo pude corregir haciendo radio aquí. Tendía a decir cosas que podían ser muy ofensivas. Aquí hay que tener cuidado con las cosas muy ofensivas dentro de los Estados Unidos. Aquí hay movimientos que te hacen desaparecer, punto. Exacto. Aquí no hay licencias para tú decir lo que tú quieras como lo hay en otros países. Aquí en República Dominicana, al cojo tú le llamas cojo, al mocho mocho, al negro negro, al blanco blanco, al cabeza colorada tú le dices cabeza fósforo, al que tiene una incapacidad tú le dices tuyío, al que tiene la boca grande tú le dices boca de tanque y no pasa nada. Exacto, sí, es otra forma de interactuar y hay que sabérsela. Claro. O sea, todas esas cosas tú tienes que empezar a cambiarlas cuando tú empiezas a hacer radio aquí. Eso fue lo que yo aprendí en mis primeros meses en la radio en Massachusetts. O sea, tener un tipo que ya conoce, porque es otra cosa también. Cuando tú llegas aquí te dejan solo. Tu tiempo en radio es limitado. Tú eres edición limitada.
Entonces, aprender a controlar eso y a cambiarlo por cosas que sean aceptables fue una gran tarea. Al final se logró y aquí estamos. Exacto. Y de ahí te moviste, llegó una oportunidad y tocaste la puerta o tocaron la puerta en tu casa. ¿Cómo fue? ¿Se puede? La tocaron en mi casa. Ajá. Sí. Okay. Alguien nos escuchó en Massachusetts desde Nueva York. Alguien nos llamó a Massachusetts desde una cadena importante en el mercado latino y nos dijo, vamos a invitarlos a nuestras oficinas porque queremos escucharlos en vivo. Y entonces vino la invitación de Univisión. Nosotros no fuimos a Univisión, Univisión vino a nosotros. No, es que es así, a veces hay cosas que pasan en tu vida que uno no se las explica, que es interesante eso también. Claro, entonces alguien con quien hablé en ese momento nos dijo, ese show de ustedes le queda demasiado grande al mercado de Massachusetts. Ustedes necesitan estar en la capital del mundo. Ese show es demasiado bueno y quiere salirse. Es como cuando tú tienes una ropa puesta que es muy pequeña para tus y tu cuerpo quiere reventar esa ropa. Lo que ustedes hacen es tan bueno que podría estar en Radio Nacional. Fue lo que en el momento nos comentó la persona. Luego que hicimos las pruebas, hay cosas que yo te puedo decir, hay cosas que no, lamentablemente. No, exacto, sí, exacto. Porque yo tengo lamentablemente hice un acuerdo económico con la empresa y también no es que haya un código de silencio, sino por asunto de ética y cosas que yo simple y llanamente no debo decir. Pero sí te fuiste por un tiempo hacia esa emisora, a Nueva York. Yo estuve 2 años en Nueva York, yo estuve 2 años en el mercado neoyorquino, tuve 1 año y algo en el aire, el resto del tiempo estuve fuera del aire. En el acuerdo que hice con Univision no te puedo decir que me fue mal, las cosas no salieron como se esperaba, pero sí logré conocer la otra cara del mercado, que es la capital del mundo. Y ponerlo en el currículum. Estamos hablando de que empezó este señor que está acá, Paul Easy, empezó en Santiago de los Caballeros con su carrera. Empezó como quien dice probando y porque le gustaba todo esto. Y empezó ahí poco a poco, saliendo de República Dominicana y llegando a diferentes mercados en Estados Unidos, buscando su sueño y trabajando en la radio en Estados Unidos, en la radio en español, y llegó a la ciudad de New York. O sea, eso es decir, no todo el mundo puede. Yo sé que hay casos y casos, pero es memorable, tú sabes, decir, ok, lo logré. Llegué a Estados Unidos, el mercado más importante, yo diría que en el habla hispana, en todos los sentidos. El mercado más importante del mundo. Del mundo, exacto. Y en español. O sea, que llegaste. ¿Cómo, de alguna forma, tú dices, algo que yo hubiera hecho diferente? Que, bueno, hacemos cosas y eso es lo que nos hace quien somos hoy. La realidad, hay cosas que uno cae, se para, aprende de eso y se convierte en lo que uno es. Pero algo que tú dirías, tal vez yo hubiera hecho esto diferente. Mira, ¿tú te refieres al caso específico de Nueva York? De la carrera, ¿no? En todo de la carrera. Yo creo que ha sido todo necesario en este camino. Hay momentos que tú te detienes y tú dices, bueno, yo pude haber hecho tal cosa diferente, yo pude haber hecho esto mejor. Lamentablemente el tiempo no se puede devolver. Exacto. La única oportunidad que tú tienes es, si lo repites, es tratar de corregir errores del pasado. Es la única oportunidad que tú tienes. Si ya pasó, no hay forma de que tú lo regreses. En la película tú ves que regresa en el tiempo, eso solo en la película. Y te quitan el tiro que ya te dieron, eso solamente sucede en edición de la película y televisión. Tú lo puedes escuchar en audio, tú grabas un disparate, lo grabas de nuevo, tú lo cortas y pasó, no ha pasado nada. Pero en la vida real no funciona así. Entonces, yo creo que cada cosa que yo he hecho en este negocio ha sido buena. He cometido una inmensidad enorme de errores. Y seguimos, y seguimos. Yo he cometido tantos errores que podría llenar un cuaderno de los grandes, de los que mandaban a uno a la escuela antes, que tenía divisiones, las hojas de lado y lado. Pero yo siempre creo que tenemos una gran oportunidad de aprender cosas nuevas. En la radio en República Dominicana hay cosas que yo quisiera haber hecho distinto.
no sucedió, lo corregí en la radio de Massachusetts. En la radio de Nueva York hay cosas que yo quisiera que sucedieran distintas, pero uno no tiene el control de las cosas. Cuando tú vas de una empresa pequeña a una gran corporación, el vocabulario cambia. El comportamiento, tú tienes que ponerte, uno trata de no cambiar su personalidad y eso, porque por eso fue que te contrataron, por quién eres. Entonces, pero hay otro lenguaje, hay otra comunicación, hay otra logística para aceptar lo que ya compró el paquete. O sea, te compré porque tú estabas haciendo allá, pero aquí tienes que aprenderte cómo nos manejamos, ¿verdad? Hay empresas que contratan una prostituta y quieren que sea monja cuando cruce la puerta. Para resumírtelo de esa forma. Wow, eso sí no me la sabía. Esa no me la sabía. Para resumírtelo de esa forma. Cambia, o sea, me gustó el paquete, pero hay algunas cosas que tienes que cambiar. Sí, y esos cambios empiezan a afectar lo que tú has construido por mucho tiempo. ¿Y tú sientes que te afectó en algunas cosas? ¿Te afectó en, cómo podría decirlo? En tu forma de expresarte como talento. Sí, totalmente. Y yo tuve que aprender cosas que yo simple y llanamente, no que no aceptaba, sino que no iban con el mercado. Punto. Hay cosas hay ideas que tienen personas que simple y llanamente no van con tu público. Y que chocan. Y tú como consumidor, porque yo también me pongo del lado del que consume radio. Porque yo escuché radio, yo he escuchado radio la vida entera. O sea, yo hago radio y yo escucho radio. Yo lo escucho como espectador y lo escucho como crítico. Exacto. Hay cosas que yo no quiero hacer que locutores están haciendo. Hay cosas que locutores están haciendo que yo quiero hacer y que me gustan y que hasta las imito. Pero yo te voy a decir algo, o sea, yo soy producto de lo que mucha gente hizo por más de 60 años antes de que yo llegara a la radio. Exacto, sí, somos el producto de eso. De esas cosas. Exacto. Y a mí me gusta, cuando yo hago comedia, yo hago un paseo por todos esos comediantes, no importa la lengua, de quienes yo tomé algo. No importa si es en inglés o en español. O sea, yo tengo la oportunidad de coger algo de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sucede en el camino? En el camino tú vas formando tu propia identidad. Y eso fue lo que pasó conmigo, o sea. Eso, diste en un punto porque aquí en Estados Unidos tenemos algo que tenemos que entender. Estamos en una población, la demográfica de Estados Unidos, que es importante tomarlo en cuenta para poder, no tenemos que agradar a todo el mundo, porque es la realidad, no lo vamos a hacer. Difícil. Eso es imposible y no debe ser así. O sea, no todo el mundo es tu cliente y punto, y tienes que estar feliz con eso. Pero también hay algunos mercados que piden que el chiste se entienda hacia la comunidad colombiana, que se entienda para la comunidad dominicana, que se entienda para los puertorriqueños, como que incluya un poquito a todo el mundo y que sea más general. ¿Tú sentiste eso? Porque yo también hago noticias y hago el tránsito, el clima y todas esas cositas, y de alguna forma tenía que entender eso. No era que iba a cambiar, pero que tenía que entender que tengo que llegar a otros mercados. ¿Cómo manejaste eso? Aprendiendo, simple. O sea, cada vez que uno llega a un mercado nuevo, por ejemplo, y te puedo dar un ejemplo tan sencillo como este. En Miami las calles se leen muy diferente a como se leen en Nueva York. Oh, sí. Tú en Nueva York dices calle 88, en Miami tú dices 88 calles. Oye, cuando yo escuché eso por primera vez, yo consideraba eso un disparate olímpico. Choca. Espera. Ajá. Sin embargo, yo grabé para España en unos momentos, grabé para estaciones y discotecas en España, y había que decir las direcciones de esa forma. Yo, ok, siempre sucede así, déjame ver. Y yo corregía. Cuando llego a Nueva York, gracias a Dios, el mercado neoyorquino y el mercado de Massachusetts son muy similares. Entonces, eso me permitió ir un poco más suave. Yo he venido escuchando radio colombiana de hace muchísimo tiempo. Radio no necesariamente ecuatoriana, pero yo sé que al ecuatoriano consume lo caribeño. Será por su ubicación en el cordón de Ecuador, que estamos a la misma altura.
Sí, exacto, sí, todo tiene que ver, uno nunca sabe qué es, pero hay algo que le llama la atención. Sí, entonces nos comprendemos más fácil. Claro, yo nunca te voy a decir que yo voy a manejar el vocabulario completo del colombiano ni del ecuatoriano, no, nada que ver. Pero hay unos chistes que son genéricos, o sea, genéricos se podría decir, genéricos. Sí. Se podría decir que se entienden en todas partes. Por ejemplo, Alvarez anduvo el mundo con su cubaneo y hoy día es lamentablemente no está con nosotros, es una gloria del humor que la gente recuerda con mucho cariño. Y los mexicanos, hay un par que uno se queda, no hay forma, hay que entiende todo el mundo, a Cantinflas, hay algunos artistas que sí, que se queda eso. Mira, el mercado mexicano ha sido para el bien de toda Latinoamérica, yo lo digo, el bien de toda Latinoamérica, ha sido el molde necesario donde tú tienes que meterte a la hora de tú hacer radio. Y te voy a decir por qué. Los únicos que pronuncian cada una de las letras que tiene una palabra son los mexicanos. Sí, señor. Sí. Ellos te pueden decir Nabucodonosor y tú vas a escuchar cada una de las vocales y consonantes que hay dentro de una palabra. Y eso es una cosa maravillosa de este idioma. No te voy a decir que sucede en todo México, pero sí sucede con aquellos que exportan su trabajo hacia otras partes. Tú tienes, en los años, a finales de los 50, Jorge Lavá grabó Desiderata, la canción hablada, y tú entiendes cada cosa que él dice. Luego su hermano José Lavat fue la voz de una inmensidad de dibujos animados, de películas, de actores de Hollywood. Y tú puedes identificar que es un latino, no necesariamente que es un mexicano. Exacto, sí, ¿no? Hay gente que hacen el crossover y uno dice, ¿de dónde es que son? Sí, súper interesante. O sea, gracias a los buenos trabajos que hicieron en un principio los venezolanos con las traducciones que hacían en Caracas, y luego los mexicanos, o no sé quién estuvo primero, pero gracias a esos doblajes nosotros pudimos ir escuchando otros acentos sin identificar de dónde eran. Exacto. En dibujos animados, en películas. Entonces, menciono a México para decirte que gracias a esos trabajos que hicieron ellos, nosotros los que estamos en radio hoy, en cualquier rincón de los Estados Unidos donde se habla español, podemos hablar un poco más neutro y tratar de llegar a más gente. Exacto, sí, ¿no? Y son los que empezaron todo esto de el talento, el cine, la música, es internacional y es la realidad. Bueno, en este segmento yo quería hablar también de radio y podcast. Ya incursionaste en todo esto del podcasting, ya tienes algunas cositas por allá, a pesar de que vienes de la radio convencional, igual que yo, vienes de ese mundo, que creciste en el mundo, te desarrollaste en tu carrera en la radio convencional, pero como todo, tenemos que hacer el crossover para la radio digital, el famoso podcast. Y en este segmento me gustaría que nos dieras unas cuantas herramientas para, tú que has hecho morning shows, has hecho de todo en un morning show. Un morning show quiere decir en Estados Unidos el show matutino, lo que escuchamos en las mañanas de 6 a 10. Usualmente en un show de podcast no se hace usualmente 4 o 3 horas. Eso es un poquito diferente. Uno que otro podcaster está haciendo unas cuantas horas, sí, es verdad, pero estamos consumiendo mucho contenido en audio rápido, o sea, 30 minutos, 15 minutos, una hora, de vez en cuando si es entrevista, y una que otra persona va a reunir unas 3 o 4 personas para hacer un morning show, un mini show de 3, 4 personas, unas cuantas herramientas en este segmento que nos puedas decir cómo armar lo que es un libreto, porque tiene su logística, tiene su libreto. Se escucha improvisado, pero eso no es improvisado. La base de la improvisación es el conocimiento. Si tú no sabes de qué tú hablar, tú no puedes improvisar. Exacto. Así que cuéntanos aquí, todo oídos, para armar un show matutino, entre comillas. Esto es, si quieres armar un show con 3 o 4 personas, y esto es lo que recomienda Policy, que es un experto también en todo lo que es la radio convencional y ahora haciendo el crossover a la radio digital. Lo primero que tú tienes que saber es qué es lo que tú quieres hacer. O sea, ¿cuál es tu intención con ese show? ¿A quién tú quieres dirigirlo? Y ahí entonces van a ser el modelo de programa que tú quieras hacer. O sea, si tu público es, dame un segundo, tu público es
latino, si tu público es bilingüe, bilingüe, exacto, 100% en español, si es bilingüe, en fin. ¿Cuáles temas tú vas a tratar? Y digo cuáles temas porque si tú quieres hacer un morning show hablando de política, ese va a ser tu morning show. Si tú lo quieres hacer de cultura pop, porque mucha gente dice, oh, yo quiero hacer un morning show. Ok, ¿de qué tú vas a hablar en ese morning show? De lo que sea, eso no es un programa. No, no, tú tienes que saber en qué dirección va tu programa. Y entonces eso te va a permitir escoger los talentos. Tú como productor de un show, tú tienes que saber la capacidad de cada quien. Y claro, siempre los talentos te van a sorprender o te van a desilusionar. Tan simple como eso. Tú puedes contratar a alguien para que haga algo y la persona simplemente no dé con eso. O lo puedes contratar para algo específico y termine haciendo 1,000,000 de cosas. Nosotros lo de mi generación de la radio, lo de la tuya también, aprendimos a hacer muchas cosas en radio. Sí. Aprendimos a ser serios, aprendimos a ser cómicos, aprendimos a hacer humor picante, aprendimos a editar, a grabarnos, a entender bien lo que es la edición. Entonces, mientras más preparado esté un talento, mejor te resulta como productor. ¿Qué más tú necesitas? Saber a quién tú se lo vas a vender. ¿Quién es? El público. ¿A quién va dirigido eso? Exacto. Tienes que conocer tu público. Tú nunca vas a conocer a tu audiencia 100% porque el mercado también moldea la forma como la gente escucha radio o consume un producto. Pero sí tienes que saber que allá afuera existe gente que consume lo que tú quieres hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a vender? Lamentablemente la palabra venta entra porque la audiencia escucha, la audiencia compra. Es un comprador. El que prende tu radio y te pone, está comprando tu producto. Y no necesariamente tiene que haber una transacción monetaria, sino hay un tipo que te escucha y tú debes tratarlo como que un cliente. Aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque dentro de tu programa tú tienes anuncios, tienes recomendaciones. Entonces, cada uno de tus oyentes es un potencial cliente de alguien. Entonces, tienes que tratarlo así. Ahí entra el cuidado con el que tú vas a tratar a los clientes. Si tú vas a hacer comedia, tienes que saber en qué tono la vas a hacer. En qué tono lo vas a hacer. Por el asunto de los horarios. Aquí hay reglas. Y sí, no te van a dejar... Pero en podcasting estamos hablando de que no hay horario. Esa es la cosa de podcasting. Esa es la ventaja. Aquí no hay regulaciones, pero sí hay un área donde estamos subiendo episodios que va a decir restringido o no restringido este contenido. O sea, sí se puede. Yo recomiendo que tengas cuidado con eso porque como quiera que sea, es un mercado que queremos llegar a todo el mundo, pero yo sé que es la realidad, que hay personas que tal vez quieren hablar de algo un poquito más fuerte, un poquito más que llega hacia lo que es un poquito, se podría decir, peligroso para que lo escuchen los menores, vamos a hablar. No apto para todo público. No apto, exacto. Entonces hay una letrita que se le pone en los episodios que dice clean, no, si no es clean, eso quiere decir que si le pones que no, entonces sí puedes poner lo que tú creas que vayas a poner, pero está restringido y se ve que está restringido. Ahora está en el internet. Y es la realidad, está abierto a todo el mundo, pero prepárate para escuchar lo que vas a escuchar. Eso es, quería hacer esa aclaración porque estamos hablando de podcasting. Entonces... Es en el caso particular del podcast, pero cuando tú lo haces en radio, que tú vas a hacer un show de radio, la regla cambia. Sí, totalmente. Es otro mundo, Paul, lo que es este podcasting. Nos ha abierto otro mundo. Entonces, ahora hablaste de esto, de la parte de humor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cada uno tiene como un personaje? Hay un líder en el grupo, que es el productor ejecutivo, entre comillas, se sabe que es el líder, se sabe el que va a armar el muñeco, pero hay 2 o 3 puntos que hay que como que delegar. Tú vas a hacer eso. ¿Cómo ustedes manejan eso en un show? Cuando tú tienes gente talentosa, y todo el que está en radio es talentoso. Yo no te puedo decir fulano es menos que este o que aquel, porque si usted todavía está en radio, porque a alguien a usted le gusta. Ahora, tú tienes que conocer tus fortalezas. Y tú como productor o como líder del show, como tú mencionas, el ringmaster o esa persona que lleva el ritmo, tiene que conocer las capacidades de sus talentos. Exacto. Nosotros logramos hacer, y esto sucede muy pocas veces,
logramos hacer una conexión tan grande en los shows que yo estuve, tanto con Macho Macho como con Richie, que solamente de mirarnos sabíamos lo que íbamos a hacer. Wow, eso es timing también. Ahí tiene que Sí. ver mucho con timing. Timing quiere decir, cuando yo doy un cue y ya yo miro a Paul y Paul sabe que yo voy a entrar y él no, o sea, él lo sabe porque ya me vio a los ojos. Y yo sé cuando Paul va a entrar a decir algo porque él puso una cara diferente, pero eso ya pasa con química dentro del grupo Sí. o timing. Hay gente que viene con el timing también. Hay gente que viene con el timing. Yo hice un show por más de 2 años remotamente. Exacto. Yo viviendo en Tampa y Richie en Massachusetts, nosotros hicimos el show por más de 2 años y todo el mundo creía que yo estaba en el estudio. Y eso sucedió el mismo día que empezamos. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque, claro, tú tienes que darte cuenta de una cosa y aquí entra mucho tu capacidad como persona y aquí entra hasta la crianza. Wow, hasta la educación que te dieron en tu casa. Sí, hasta la educación que te dieron en tu casa. El asunto no es hablar, sino qué decir y cuándo hablar. Tú no siempre tienes que sonar en el aire. No. Ahora, cuando tú suenes, tienes que ser tan bueno como para que tú no tengas que volver a hablar. Exacto. Entonces, nosotros le llamamos en radio pasar la bola, comérsela. Había momentos donde yo me la comía, había momentos donde yo me quitaba para que Richie se la comiera. Ajá, o sea, yo le ponía la cortina o él me la ponía a mí. O como dicen también, ponerle la cama. Lo mismo pasaba con Awilda, que también fue parte del show. De hecho, yo fui el último que llegué. Todo el mundo tenía como en el show, todo el mundo tenía su personaje, sí. Porque es personaje. Cuando uno hace un show en un grupo, hay cosas que llegan solas. La personalidad se impone, me parece a mí. Sí, por supuesto. La personalidad, como que ya sabemos qué viene, con lo que yo voy a decir, qué es lo que va a decir fulana y qué va a decir Richie. Hay algo ahí, un conjunto de cosas que se convierten en el personaje, ¿verdad? Sí, mira, una de las cosas que yo debo reconocerle a quienes han sido mis directores y mis productores, en el caso de Richie y de Macho Macho, Germán Dominici en Santiago, es que ellos saben cuándo atacarte para que tú despiertes. O sea, cuándo tú ponérsela a un talento para que ese talento rompa. Y si tú te das cuenta, te puedo mencionar el caso de Luis Jiménez. Luis Jiménez trabajó con un grupo de personas alrededor suyo, no menos de 10, 12 personas. Y él sabía cuándo él podía ponérsela a un talento para que matara, como decimos nosotros. Él la puso para matar. Exacto. O sea, te menciono a Luis Jiménez porque también fue uno de los modelos a seguir de muchísima gente que hace radio hoy. Se mantuvo en la radio de Nueva York por más de 20 años, siendo la figura principal y el modelo a seguir. O sea, lo que pasó con el Vacilón de la Mañana es una cosa histórica. Eso cambió la radio de Nueva York y te puedo decir que del mundo hispano. Y vino una radio como inteligente, hubo algo ahí, un cambio, porque él ponía a pensar, yo sé que había cosas ahí que eran, pero él tenía su forma de despertar a la gente a, wow, ¿qué fue lo que dijo? Hay algo ahí también interesante que motiva y reta a la audiencia también. Yo apuesto mucho a la radio inteligente, pero yo apuesto mucho a la radio inteligente, pero que habla como tú y que habla como yo. Me explico. Yo puedo hablar con el tipo de la bodega y con el dueño del edificio de la misma forma y ambos me van a entender. Esa radio que era la radio muy cuadrada, la radio muy educativa, que tú te levantabas y decías, acaba de levantarse el sol. Buenos días. Tenía su público también. Claro. No, en su momento fue lo que mató, fue lo que trazó la pauta, perdón. Ahora, llegamos nosotros, y mucha gente llegó antes que yo, llegamos nosotros a hablar como hablan los muchachos que se reúnen en la esquina, que son más que los que escuchan eso, que dicen, hoy quiero decirte que pensar en ti ha sido uno de los grandes anhelos que he tenido. Al tipo que te dice luego, 3 de la tarde, ¡mami! Estaba pensando en ti y te saborea, ese saboreo. Estaba pensando en ti, tú no te imaginas las cosas que me pasaron por la cabeza, malota. Sí, hubo un cambio ahí como que dice, wow. Y también me parece a mí que la radio también necesitaba un lenguaje más llano.
Pero por supuesto. Más como coloquial en ese sentido. O sea, sí nos gusta las personas que tienen buena adicción y articulación y todo eso. Es chulísimo, me encanta. Y que tienen esa chispa para hablar. Pero también necesitaba un lenguaje como más llano que llegara al pueblo. A mí lo que no me gusta es cuando llega a otras cosas también. A lo vulgar. A lo vulgar, que entonces ahí se pierde todo. Pero ese lenguaje llano que llegó hace poco, como que se podría decir, porque todavía, ¿el 90? Se puede decir que a mediados de los 90, sí. Como a finales de los 90, yo diría, ¿verdad? Sí, por ahí. Por ahí. Entonces ahí como que vino un cambio que el mismo pueblo lo buscaba, ese lenguaje llano. ¿Tú crees que eso mismo es lo que está pasando con podcasting? Cuando estamos hablando de algunas personas que no entraron en radio, que tal vez tenían ese deseo de trabajar en la radio, o ahora que tenemos una ola de emprendedores, empresarios, personas que utilizan los programas de podcasting para promover sus cosas, hay como una rebeldía, como quien dice, yo lo voy a hacer también en ese sentido. Sí, todo eso se va a resumir, está sucediendo ahora, pero todo eso se va a resumir a todo aquel que aprenda a cómo contar el cuento mejor. Porque si bien es cierto que antes teníamos una radio muy educada, hubo una transición a la radio de pueblo, la radio que habla, como dicen, en donde hablan en inglés, al ghetto, o al barrio, o a lo llano. También es cierto que tú tienes que saber cómo contar la historia. Y lo que pasa tú no tienes que tener la gran voz. La voz mía, por ejemplo, tú no la tienes que tener. Modesto también. Modesto también. No, pero es verdad. O sea, que ha habido otra forma de hacer radio y ahora con online radio mucho más expandido. Mucho más expandido. Lo único que yo le puedo decir a toda esta gente que está saliendo ahora, que déjame hacer mi podcast, hágalo con conciencia. Hay una conciencia que tiene que haber en cada una de esas cosas, porque al final del camino, no importa que usted esté haciendo un podcast XXX, 2X, clasificado R, A, C, B, por las clasificaciones en Latinoamérica, no importa en qué clasificación esté, usted necesita saber contar el cuento. Usted necesita saber a quién está dirigido y cuál es su intención con eso. Agregar valor, hacer algo como que deje algo con un mensaje, agregar valor, tener como una intención, no hablar por hablar, no abrir el micrófono por abrir el micrófono. No abra un micrófono por hablar, no grabe un podcast por grabarlo. Exacto. Es un material que se va a perder, un tiempo que usted va a desperdiciar. Usted puede ir aprendiendo, pero vaya buscando de dónde aprender. Escuche a otros podcasters, escuche material de alguien más, pida ayuda, pida instrucción, como el caso de Daisy Cedeño, que lo puede usted llevar de la mano a cómo hacer su podcast desde el principio hasta que usted lo publica. Y aún usted necesita asesoría cómo moverlo. También Daisy Cedeño te puede ayudar. O sea, hágalo con conciencia. Si usted es dentista, no hable de carpintería. A menos que usted lo haga por hobby. Y usted es un experto carpintero, pero que lo suyo es arreglar dientes, pero usted sabe de carpintería. Bueno, chévere, no hay problema. Si usted es médico, internista, trate de quedarse en esa área. Y el podcast es un poco más específico que los morning shows. Yo abro un micrófono en un morning show y presento mi show. Al minuto, mi libreto puede cambiar. Sí, porque es ahí, al instante, la noticia en el momento. Esto es diferente. El podcast es evergreen. El podcast se queda en tus plataformas por tiempo y hay que tener cuidado con estar muy update con la fecha y todas esas cositas, porque ese podcast, ese episodio se escucha hoy y se escucha también dentro de un año. Así que se puede hacer, porque es la realidad, estamos en el tiempo que estamos y punto. Pero tratar de que sea una cosa que lleve a otros tiempos también, que pueda manejarse así. Es lo que dices, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. El podcast es más específico. Claro, hay libertad para todo, como en la radio. Hay libertad para todo, pero usted tiene que saber qué es lo que usted quiere hacer. Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Exacto. Me gustó esa. No, y hablaste por 100 años con eso de, si vas a hablar, si eres dentista, habla de dientes. Si eres el experto, cuando tú abres ese micrófono y dijiste, este es el show de leyes, no estés hablando de contabilidad. O sea, no. Hay que tener cuidado con eso. Tiene que irse por la misma rama.
Sí, óyeme, yo dije más temprano que la base de la improvisación es el conocimiento. Lo único que te permite improvisar sobre cualquier tema es tú conocerlo. Simple. Si tú no te sabes una canción, tú puedes improvisar sobre la base de la música. O sea, ser músico te permite improvisar sobre la letra de una canción. Se te olvidó la letra, pero tú te sabes la música. Sí, tararara, y la gente dice, empieza cuando viene a ver, cantan contigo también. Exacto, Pero cuando ya viene a va ver, cantan contigo. Que ha pasado 1 millón de veces. Hay artistas que han hecho conciertos enteros y no han cantado una canción completa. Ay, no. Sí, ha pasado muchísimas veces. Entonces, pero son músicos, conocen la música. Y conocen a su audiencia y pueden jugar ese juego. O sea, a eso me refiero. No es que usted no puede salirse de tema y si usted es dentista, poder hablar un poco de la piel. Sí, usted puede hablar de la piel también, pero tener en cuenta que hay que tener conciencia sobre lo que usted está diciendo. Porque un podcast es, como dice Daisy, es un material que se queda. Después que usted lo colgó en las redes, usted no sabe a dónde terminó ese podcast. Sí, y si usted dijo un soberbio disparate, ese soberbio disparate lo pueden repetir. Exacto. Entonces, hay que tener cierta conciencia. Si usted quiere hacer uno de cultura pop, la cultura pop es lo que pasa todos los días. Hágalo. No hay ningún problema tampoco, porque hay material para todos. Pero a los profesionales de diferentes áreas, aprovechen la herramienta del podcast. ¿Para qué? Para que sea su carta de presentación en su carrera. Exacto. Usted es carpintero, usted es doctor, usted es dentista, usted es contador, usted es abogado, usted es experto en migración. El podcast es una de esas grandes herramientas que hoy día, oiga lo que le voy a decir, y esto aprovéchelo, que yo no digo mucho las cosas buenas porque después yo cobro para decirlas. Esta es la herramienta más peligrosa que usted puede tener. El celular es el equipo número 1 que le permite a usted hacer el mejor podcast. Pero vuelvo y le digo, con conciencia. Exacto. Si usted no tiene idea de lo que está haciendo, le va a dar un zumbón al teléfono. Solte esa vaina. Sí, exacto. Sí, hay que saberlo. En toda empresa que uno va a entrar, hay que saber un par de cosas. ¿Qué problema usted va a resolver con el contenido que usted va a tener en estas plataformas? Saber sus números, muy importante. Y saber tu por qué. Yo siempre le digo a todo el mundo, tú sabes tu por qué tú estás haciendo esto. Hay un libro que se llama Encuentra tu porqué, de Simon Sinek, que es muy bueno, siempre lo recomiendo. Encuentra tu porqué, porque la gente no compra lo que tú vendes, compra por qué lo vendes. Se enamora de ese producto, se enamora de ti, se enamora de que Paul, pero gracias por todo este contenido que me has traído acá, porque siempre ha sido una conversación bien chévere, me encantó. ¿Tienes algún mensaje para decirle a la comunidad en todos los sentidos? Primero, despídete de tu comunidad en los podcasters, porque ya estás incursionando en todo esto del podcasting. Te vi en diferentes networks, estás en iHeart, estás en Apple, está también en Spotify. Lo pueden encontrar con los chistes y todas las cosas que él hace. Sí. Dile a los podcasters para despedirte y después te despides de la comunidad que te sigue en Nueva York y todas partes. Mira, usted puede meterse. Usted quiere ser podcaster y usted no tiene idea de lo que está haciendo. Entre. El primer paso es empezar. Después que usted empieza en el camino, se arregla la carga. Vaya identificando cuál es su idea, y si usted tiene preguntas, hágalas. Vuelvo y le digo, usted puede localizar a Daisy Cedeño cuando usted quiera. Ella tiene lo que le llaman el Podcast Academy. Sí, el Podcast Express Academy, that's right. Podcast Express Academy, que le puede enseñar desde 0 hasta 100 cómo se hacen las cosas. O sea, y le va a contestar toda la pregunta que usted tenga. Pero hágalo, empiece. Si usted es profesional de cualquier área, no importa que usted sienta que es el área más extraña, hable de ello. Esas son sus fortalezas. Sus fortalezas son lo que usted conoce al dedillo. Y eso te permite salirte y volver a entrar. O sea, siempre es bueno poner coma, decir tal cosa, poner otra coma, cerrar y seguir hablando de lo que tú estabas hablando. O sea, nutrirte, valores agregados, eso ayuda mucho. Y saber a quién usted le habla. Eso también es bueno. Es más, le voy a dar un consejito fácil. Identifique una persona con las características de a quién usted le quiere hablar. Una persona. Siempre crea que usted le está hablando a una persona.
como esa persona existen millones. No quiera hablarle a 1000 personas, no háblele a una, con las características que usted busca. Y como ese hay otro, y así se va construyendo su audiencia. Suena un poco extraño lo que te estoy diciendo, pero créeme que es así. Imagínate que le estás hablando al oído a una novia que tú quieres que se desnude para ti. Ponlo de esa forma. Ok. Entonces, mi gente de todas partes, gracias por todo este tiempo haberme apoyado en mi carrera, la radio, las veces que he estado en la televisión, los diferentes mercados donde he ido, desde el sur de la Florida hasta el norte de los Estados Unidos, República Dominicana, y hay gente que me han hablado de muchísimas partes, me dice, oye, yo te escuchaba en tal sitio, y yo, a mí, no. Oh, qué chulo, qué chévere. Y ahora esta herramienta de los podcasts. Venimos por ahí con muchísimas cosas interesantísimas. Manténgase pendiente, aprenda algo nuevo y hágalo en estos tiempos difíciles donde hay muchas libertades. Aproveche eso. Yo he desperdiciado muchísimo tiempo. No quiero seguir haciéndolo. Los años te enseñan a aprovecharlo y quiero aprovecharlo mejor. Aprenda de los errores y no tenga vergüenza en decir me equivoqué. Me encantó. Ahí lo dejo. Me voy y gracias por haber estado con nosotros hoy.